momento de nuestra reflexión. En labios de Juan Germán Ortiz, con el tema Lo que hay en un muchacho. Yo soy Aida Rodríguez y tú estás en Creyendo lo Imposible. Marcos 9 del 14 al 29. Marcos 9 del 14 al 29 es la lectura que vamos a hacer. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Moody, el famoso evangelista, al regresar de una reunión evangelística, informó 2.5 conversiones. 2 adultos y un niño. ¿Preguntó alguien? No, 2 niños y un adulto. Respondió el señor Moody: los niños dieron su vida completa al Señor. El adulto ya se había gastado la mitad. Lo cierto es que muchos de nosotros, o que muchas veces ignoramos lo que hay en un muchacho. Déjeme decirle que no es el caso con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ayuda a un muchacho que los discípulos no pueden liberar. Hay una pregunta que yo quiero responder: ¿qué hay en un muchacho? En ese muchacho que vive con usted, en ese muchacho que es su hijo, o esa muchacha que es su hija, o ese muchacho que es su nieto, o ese muchacho que es su vecino, o ese muchacho que usted conoce. Déjeme decirle que Jesús sí sabe lo que hay en un muchacho. Y también es preciso que cada uno de nosotros sepamos qué es lo que hay en un muchacho. En un muchacho hay la amenaza de un gran peligro. Eso es lo que notamos en primera instancia en el pasaje. Un gran peligro familiar. Es decir, hay un ataque contra una familia. Al ser atacado este muchacho que pertenece a una familia,
obviamente hay un ataque en contra de la familia. Maestro, traje a ti mi hijo. Es lo que dice el padre. Traje a ti mi hijo. ¿Cuál es la misión del diablo? La misión del diablo es separar a la familia. La misión del diablo es atacar a la primera familia y separarla de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3. Ataca también a la familia cuando divide a los hermanos. Y entonces Caín se levanta contra Abel. Supe de un niño que oraba y le decía a Dios, Dios, hazme una televisión. Bueno, lo que este niño le estaba pidiendo a Dios es que lo convirtiera en una televisión. ¿Por qué? Porque sencillamente este niño notaba que la televisión en la casa recibía más atención que él. Esta es otra forma en que el diablo ataca a la familia. Cuando pone distractores que nos alejan de los nuestros. Lo cierto es que cuando un hijo se extravía, hay angustia, hermanos. Hay una tragedia. Yo puedo notar, percibir que hay tragedia en José y en María, los padres de Jesús, cuando sencillamente no lo encuentran. Finalmente lo van a hallar, ¿en dónde? En el templo. Aquí tenemos a un padre, percibe una amenaza. La amenaza es en contra de su hijo. Por ende, la amenaza es en contra de alguien a quien él ama mucho. ¿Y qué dice? Traje a ti, es decir, a Jesús, mi hijo. Pero hay también un gran peligro espiritual. Yo no sé si esto es claro para nosotros. Fíjense lo que se va a declarar, que tiene un espíritu mudo. El padre detecta lo que su hijo tiene un ataque espiritual, es decir, hay un demonio que está controlando la vida de ese niño. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad en el pasado de conocer unas tiritas que ahuyentaban a los mosquitos, es decir, esto es particularmente en los lugares cálidos, tropicales. Entonces uno va a una tienda, a un taniche, a un lugar de abarrotes y compra unas tiras, llega a la casa, saca las tiras y entonces les prende, empiezan a soltar un humo y ¿qué pasa? Los mosquitos dicen vámonos con todos nuestros tiliches a otro lado porque aquí la cosa ya se puso, ya contaminaron la cosa aquí. Y salen disparados. Es decir, hay tiritas que ahuyentan a los mosquitos. Pues déjeme decirle que Santiago 4:7 nos dice que nosotros debemos ahuyentar a unos mosquitos espirituales que andan en las regiones buscando a quien dañar. ¿Cuáles son los mosquitos que atacan los hogares? Sorpréndase, la violencia. Hay violencia, a veces verbal, a veces física, hay violencia sexual, hay violencia de otra naturaleza en los hogares. La violencia está de la puerta no para afuera, sino está de la puerta para adentro. Y por ende hay rencores. Y luego nos preguntamos por qué tenemos un muchacho que es rebelde. ¿Por qué? Porque esa rebeldía no es otra cosa sino la manifestación de que ese muchacho no está de acuerdo con el comportamiento que nosotros como padres o como adultos estamos teniendo. Estaba leyendo que hay hogares sin techo y uno se pregunta cuáles son esos hogares sin techo. Bueno, aquellos donde sobra todo, pero falta Dios. Y no es Dios el que gobierna en ese hogar. Pero déjeme decirle algo más, un gran peligro personal, dice, y se va secando. ¿Qué quiere decir? Un demonio afecta no solo la mente, no solo el corazón, sino también el físico. Se va secando. Ahora, puede que el diablo no esté de moda, pero el diablo no está inactivo. El diablo está trabajando. Es Faraón, por ejemplo, el que dicta la orden de muerte contra los niños. Y hoy en día hay faraones, hay terroristas, hay traficantes y algunos médicos. Médicos que se prestan a atentar contra seres
que no se pueden defender. ¿Qué son los niños? Bueno, los hay de diversos tamaños, colores, razas, pero básicamente todos son iguales. Déjeme decirle que un niño es la posibilidad de ser. Un niño es la investigación eterna. Siempre están investigando. Un niño es la pregunta a flor de labios. Un niño es el ansia de saber y el gozo de hallar. Un niño es la felicidad con la cosa más pequeña. Un niño, en fin, es la espontaneidad para llorar, para reír, para dormir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros se nos dificulta hacerlo. En segundo lugar, en un muchacho hay la realidad de un gran potencial. ¿Cómo ve usted a su nieto o a su nieta? ¿Cómo ve usted a su hijo o a su hija? ¿Cómo ve usted a su vecino o su vecina? O si es maestro de niños, ¿cómo ve usted a su alumno o su alumna? ¿Cómo la ve? Déjeme decirle que el Señor ve el potencial del muchacho. Jesús vio el potencial del muchacho cuando dijo, traédmelo. Un día los discípulos iban discutiendo, peleándose por quién era el más grande en el reino de los cielos. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Jesús, yo no sé, pero se detuvo y buscó por ahí a un niño y entonces lo puso en medio. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer con nuestros muchachos, ponerlos en medio. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer en la iglesia, ponerlos en medio. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer en nuestros corazones, ponerlos en medio. Ahora el diablo quiere que nosotros seamos ignorantes en cuanto al potencial que hay en un muchacho. Es decir, la ignorancia no ve el potencial. Por ejemplo, la ignorancia no ve el potencial de David. Por ejemplo, sus hermanos estaban ya en el valle de Ela cuando David llega con algo de alimento para ellos. Y entonces los hermanos de David, en vez de sentirse contentos de ver a su hermano, piensan que es un estorbo. Estaban ignorando el gran potencial que había en David. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl, como no va a usar la armadura, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Ponérsela a David, porque David va a enfrentar al gigante. Y David desecha la armadura y entonces Saúl le dice, no podrás contra el gigante. En otras palabras, ¿qué estaba viendo? ¿Cómo estaba viendo Saúl a David? Como una persona inexperta. Y cuando David enfrenta al gigante, me llama mucho la atención que el gigante lo vio de arriba hacia abajo, pero lo vio como un muchacho rubio y de hermoso parecer. Simplemente lo vio como un muchacho. Sin embargo, Dios, ¿cómo estaba viendo? Viendo a David, a pesar de que era un muchacho, era un jovencito, como un gran campeón, como el campeón de Dios, capaz de vencer a un gigante. El demonio ve el potencial del muchacho. Dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Preguntó Jesús. Y él dijo, desde niño. Fíjese bien, desde niño. Yo he escuchado en la oficina, cuando hablo con algunos niños, que los niños reconocen, me atacan, me atacan. Lo cierto es que la infancia es importante para el diablo. Es importante la infancia de un niño para el diablo. Quiero que note algunas cosas que la Biblia nos enseña. Los niños son capaces de oír la voz de Dios. Es Samuel, ahí en el templo, que Elí le dice, cuando oigas tu nombre, que te llaman, di, habla, tu siervo oye. Y Samuel va a escuchar la voz de Dios. Los niños son capaces de contribuir. El niño trae unos panes y unos peces. ¿Pero qué es eso? Pues eso es mucho. En las manos. ¿De quién? De Jesús. ¿Gracias a qué? A la contribución. ¿De quién? De un niño. A veces nosotros pensamos que los niños son solamente un estorbo, o una máquina de gastar, o una máquina destructora. Pues déjeme decirle que todo depende de la orientación. Esta madre orientó a su niño, y este niño contribuyó. Pueden servir. Puedo pensar en Josías, sirviendo. Sin embargo, para Herodes, ¿qué pasa con los niños? Bueno, los niños son una amenaza. Y entonces los manda a matar.
Déjeme decirle algo más, no solo el Señor, no solo el demonio, sino también el Padre, el mismo Padre, este Padre, ve el potencial del muchacho. Fíjense lo que dice, si puedes hacer algo, le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros. Nosotros nunca debemos menospreciar a un pequeño, eso lo dice Mateo 18:10. Y el que lo menosprecie, mejor que se bate a una piedra de molino y se arroje al fondo del mar. Eso dice la Escritura. ¿Cuándo menospreciamos a un muchacho? Cuando lo vemos poca cosa. Fíjense bien, un error muy común que cometemos todos. Pensamos que los niños siempre van a ser niños. Olvídese de eso. Los niños van a llegar a tener 1,80. Usted, con dificultad, va a poder caminar. Y las cosas se van a voltear al revés volteado. Nunca hay que menospreciar. Usted menosprecia a una criatura y esa criatura nunca va a olvidar ese menosprecio. ¿Qué debemos hacer? Debemos cuidar a los niños, no hacerlos tropezar. Eso dice Mateo 18:6. Debemos creer en los hijos, verlos como algo valioso. Tan valioso que la Biblia dice que son una herencia de Jehová. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Qué hace Dios cuando Jesús se está bautizando? Habla bien de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Uno debe de hablar bien, siempre bien, sean lo que sean, debe de hablar bien de sus hijos. Porque lo que uno diga de sus hijos y lo que los hijos escuchan que uno dice de ellos, eso los va a formar. Va a crear en ellos una imagen de ellos. Y ellos van a pensar que si su madre o su padre dicen eso de ellos, entonces eso son ellos. ¿Por qué? Porque eso lo dice papá y mamá. Si usted dice que un muchacho no vale, él va a creer que no vale. Y toda la vida va a andar dependiendo del alcohol, de las drogas, para poder sentirse fuerte. ¿Por qué? Porque alguien le dijo que no valía. Usted debe hablar bien de sus hijos. A la gente no le importa, escuche bien, no le importa saber lo que pasa en su casa. Si usted descubre lo que pasa en su casa, pues usted se pone en manos de alguien. Hable bien de sus hijos, hable bien de sus... Ese es un ejemplo. Dios, el Padre, dijo, este es mi Hijo amado, que en quien tengo complacencia. Usted debe decir, estoy complacido de mi hijo. Es una gran persona. No es una gran persona. Usted diga que es una gran persona. No conoce a Cristo. Mi hijo va a conocer a Cristo. Es más, mi hijo va a servirle en el ministerio. Pero si usted no conoce a Cristo, pues usted créalo. ¿Me explico? Para algo debe servir la fe. Siempre he pensado que para algo debe servir la fe. Y debe de conducir a sus hijos al templo, a la reunión. Déjeme decirle que es buena la democracia, pero la democracia no es para todas las cosas, y mucho menos en la familia. En la familia la democracia no funciona. La democracia, usted como padre o madre diga lo que tiene que hacer y se acabó. No creo que María y José anduvieran preguntándole a Jesús, hijito, ¿quieres ir al templo? No, no quiero. Ah, bueno, hijito, ahí te quedas viendo la TV. Sino dice que lo agarraron, lo condujeron tantas veces que después Jesús regresó por sí solo muchas veces al templo. Déjeme decirle que un niño no es una joya, es una semilla, es un roble, es un pino, es un cerezo, lo que sea. La semilla es pequeña y frágil, pero dentro de sí encierra una fuerza creadora, capaz de producir poderosas raíces, vigorosas ramas y sabrosos frutos. Ahí está el niño. Es una semilla que podemos triturar y hacer inútil, o una semilla que podemos cuidar, cultivar y verla crecer fuerte y sana. El niño son semillas, no joyas, no joyas. Ahora, en un muchacho hay la urgencia de una gran protección. Déjeme decirle rápidamente, Jesús tome al muchacho, hay la urgencia de que Jesús tome al muchacho, Jesús tomándole de la mano. Es decir, la mano de Jesús debe de estar en la mano del niño. Eso habla de amor, eso habla de protección y eso habla de ayuda para con él. Hay una piedra en el Museo Británico de Londres
casi tan dura como el acero. Pero ¿qué pasa con esa piedra? Bueno, hubo un tiempo en que dicha piedra era blanda y plástica. Tan blanda y plástica era que recibió la huella de un pájaro. Es decir, un pájaro se posó y dejó la huella en esa piedra que posteriormente se endureció. Y la ha conservado por largas edades. Déjeme decirle que la niñez es la edad plástica de la vida en que nosotros necesitamos poner la huella de Jesús en sus corazones. Pero también que Jesús enderece al muchacho. Dice que le enderezó. Jesús no está contento con la condición de los niños. Los niños deben de ser como flechas. Las flechas son derechas y simplemente no deben de estar en otra condición. Y también que Jesús levante al muchacho. Dice, y se levantó. Estaba leyendo que hay 2 millones de niños en la calle. Obviamente Jesús, yo lo puedo ver como el gran basurero. Esos señores o señoras que andan recogiendo basura. ¿Qué es lo que hace Jesús con esos niños que están en la calle? Simplemente levanta lo que el demonio tira. ¿Cuál es la visión de Jesús en relación de los niños? Que los niños se levanten. Un niño negrito se acercó al globero al ver cómo se elevaban los globos que el globero soltaba de vez en vez para llamar la atención de la gente. Allí en la Alameda soltaba un globo y al rato soltaba otro globo y estaba por allí un negrito y el negrito vino y le preguntó al globero, ¿también los negros se elevan? Y el globero le dijo, también, no es el color lo que los eleva, sino lo que está dentro. Yo quiero decirle que los niños no serán grandes. Yo quiero decirle que los niños son grandes. Por eso Moody, cuando llega e informa, dice 2:30 conversiones. Y alguien preguntó, ¿2 adultos y un niño? No, simplemente 2 niños y un adulto. ¿Por qué? Porque los niños le entregaron su vida completa al Señor y el adulto ya había gastado media vida. Un niño no es una personita. Cuidado con ese concepto. Un niño es una persona. Una persona. Una persona en la que hay algo que nosotros necesitamos reconocer. Ese niño que vive con usted, usted conoce. Ese niño que está al lado de donde usted está, ese niño tiene un gran potencial. Y ese potencial usted necesita verlo. Jesús lo vio, el Padre lo vio, pero el diablo también lo vio. Y es menester que nosotros como padres, como vecinos, como maestros, como personas interesadas en los niños, reconozcamos hoy lo que hay en un muchacho. Si lo hacemos, déjeme decirle que la bendición va a alcanzar a esa familia. La bendición va a alcanzar a ese muchacho. La bendición nos va a alcanzar a nosotros. ¿Qué es lo que hay en su muchacho? ¿Qué es lo que hay en su nieto? ¿Qué es lo que hay en su hijo? ¿Qué es lo que hay en ese muchacho que usted conoce? Pues déjeme decirle que hay un gran potencial. El potencial que Dios ha puesto y que está esperando que sencillamente alguien crea en ello. Yo quiero animarle para que tome una decisión hoy, para que usted haga algo, reconozca lo que hay en un muchacho, lo reconozca y sencillamente usted se aboque para que eso que hay en ese muchacho aflore y llegue a producir todo el potencial que Dios ha encerrado en esa vida. Si lo hace, tenga la seguridad que la bendición de Dios habrá de ser suya, pero particularmente habrá de ser de ese muchacho. Este padre creyó en su hijo, buscó a Jesús, le dice a Jesús, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia, Señor, y ayúdanos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Simplemente ayudar esa vida que necesitaba el toque maravilloso
de Jesús. Hay muchachos que necesitan a Jesús y usted puede ayudarles. ¿Para qué? Para que cerca de Jesús puedan ser tocados por Él. Yo quiero animarle para que tome una decisión, para que le ponga nombre a ese muchacho y se decida hoy a hacer algo por él. Ya escuchaste, no sueltes a tus muchachos, no sueltes a tus hijos, a tus nietos, a los jóvenes, adolescentes, niños que están cerca de ti. Tú tienes una gran responsabilidad. Queremos ayudarte, queremos escucharte, queremos saber cuáles son las situaciones difíciles que estás atravesando, cuál es el problema que estás viviendo con ellos. Lo puedes hacer marcándonos al 55 66 1876 55 66 91 63. Márcanos, te estamos esperando. Pero también tenemos un lugar muy especial para ti, para tus jóvenes, para tus adolescentes, para tus niños e inclusive para tus bebés. ¿En dónde? En Zarco número 50. Ahí nos reunimos toda la familia de Creyendo lo Imposible y queremos que tú seas parte de ella. Así que este domingo, como todos los domingos, te esperamos a las 9, 10 y cuarto y 1 y cuarto. Y este domingo 10 de mayo tenemos un programa muy especial, así que te esperamos. Acepta nuestra invitación. Seguimos aquí en tu programa Creyendo lo Imposible.